días y ustedes siguen llevando más pláticas y más de todo, entonces ya están más cerca de, y ahorita en nervioso, se supone que de aquí ustedes van a uro, Nefro. creo, ¿no? Nefro, ándale. Bueno, nefro, uro, tienes razón, tienes razón. Perfecto. Pero a ustedes todavía les queda pendiente llevar gastro, llevar todo eso, ¿verdad? Ah, no, ustedes ya llevaron gastro, no, o ya llevaron gastro ustedes. No. No, ¿verdad? Entonces a ustedes todavía les queda pendiente llevar gastro. No. Yo siempre me hago bolas, ya no sé ni quién llevó gastro, quién llevó gastro, como en todos los módulos me toca dar pláticas, ya no digo si ya llevaron o no llevaron, pero bueno. Se supone que vamos a regresar de manera presencial en el mes de agosto, ya merito, hasta donde yo tengo ahorita la última revisión. De hecho, ayer platiqué con el doctor Escalante, con la doctora Irma, y ya me hicieron por ahí la observación de que ya en agosto vamos a regresar. Todavía exactamente no sé cómo va a estar el acomodo, y les digo esto porque en la parte del laboratorio sí tenemos sesiones indicadas en el programa para revisar los temas. Entonces, si probablemente todo esto sigue bien y a lo mejor hagamos divisiones especiales en los grupos, igual con las horas, que sean pocas personas, bla, 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 con las medidas que ya conocemos de la sana distancia, todo el rollo, que sean grupos pequeños, pues probablemente ya tengamos la oportunidad, primero Dios, ahora sí que ya changuitos, de podernos ver en las sesiones de laboratorio, ¿verdad? Entonces ahorita por lo pronto, pues vamos a empezar a revisar el material teórico. Voy a ver si en esta semana, en la que sigue, le podemos avanzar un poquito, porque el tema de tejido nervioso sí es largo, ¿verdad? Bueno, ahora sí que como lo queramos acomodar, ¿verdad? Porque es un tema que lo podemos hacer muy cortito o extenso, ¿verdad? A mí me gusta más, pues, mencionar todo lo que es el tema en sí, no dejarlo tan escueto, tan vacío, ¿verdad? Entonces, como si trae muchas imágenes, mucho de donde revisar, pues está un poquito largo. Obviamente, las 2 horas no nos van a dar el tiempo suficiente. Entonces, nos vamos a estar viendo igual, a lo mejor en la próxima semana, para poder acabar primero toda la parte teórica, y ya acabando la parte teórica, ya yo reviso con coordinador de fase 1, sí, para ya en agosto ir acomodando espacios, y yo sobre todo irme haciendo tiempos específicos, ¿verdad? Porque ese también va a ser otro detalle para ver la cuestión del tiempo, porque de manera presencial pues obviamente no es posible todavía entre semana, porque ahorita estamos trabajando en la mañana en Secretaría y en la tarde en el Seguro Social, entonces en ese sentido no tenemos el tiempo. Pero en el caso de los fines de semana, en eso sí no habría ningún problema, ahí sí está libre completamente, igual para ir teniendo sesiones los sábados, en el caso de los laboratorios, que sea presencial, ¿verdad? Ya podríamos ver cómo se acomodarían los grupos, todo eso lo voy a revisar más adelante con los coordinadores, pero por lo pronto ahorita, hasta que no se acabe el mes, sigue siendo por Zoom. Pues vamos a comenzar. Déjenme nomás le marcamos aquí. Ok, bueno, entonces, les digo, es un tema extenso. Tejido nervioso, pues es prácticamente otro tejido básico, ¿verdad? Tanto como el tejido muscular, tanto como el tejido epitelial, tanto como el tejido conectivo, cuenta con su propio ambiente, cuenta con sus propias células, ¿verdad? Entonces, como es un tejido aparte, pues vamos a revisar primero sus elementos celulares. Posteriormente de los elementos celulares vamos a ver cómo se organiza propiamente el tejido, cómo esos elementos celulares interactúan, ¿verdad? Y después, ya en la parte final, vamos a revisar cada uno de los órganos del tejido nervioso. Por eso les digo que es un tema extenso, ¿verdad? Y obviamente la pura histología en sí, pues no la podemos ver tal cual. Necesitamos combinar algunas cositas, conceptos de anatomía, conceptos de fisiología, porque así es el tema, ¿verdad? No nomás es mencionar el tejido y ya, o sea, tenemos que también abarcar algunos conceptos ahí sencillos de fisiología o de anatomía, para que se entienda mejor, ¿verdad? No los podemos dejar a un lado. Por ejemplo, aquí dentro de las definiciones básicas, el sistema nervioso, para llevar a cabo sus funciones, pues la división clásica en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Desde el punto de vista funcional, ¿verdad? Lo dividimos en sensorial, ¿verdad? O aferente, motor,
o eferente, ¿verdad? El componente motor del sistema nervioso, ¿verdad? Pues lo dividimos en dos ramas. Una rama que es la rama, digamos que de control voluntario, que es el sistema somático, en donde la transmisión de un impulso de tejido nervioso pasa obviamente de una neurona hacia un elemento de nuestro cuerpo que tiene ese control voluntario, que en este caso es el músculo estriado esquelético, músculo estriado voluntario, ¿verdad? Mientras que el tejido nervioso cuenta con un sistema en donde la señal que transmite el sistema nervioso central pasa primero a un relevo, ¿verdad? A un relevo que es una neurona, y posteriormente esta emite una segunda señal, ¿verdad? Que va a terminar pues, en elementos del cuerpo que son involuntarios. Por eso se le llama sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Y este sí, forzosamente cuenta con una estación de relevo, ¿verdad? En muchos de los casos, estos agregados que sirven como relevo forman unas estructuras llamadas ganglios, ¿verdad? Por eso cuando a veces dicen, es que es un ganglio, un ganglio, un ganglio, acuérdense que los ganglios pueden ser ganglios linfáticos o ganglios nerviosos. En el caso de este tema que vamos a revisar, pues cuando hablemos de la palabra ganglio, pues nos estaremos refiriendo a los ganglios nerviosos, ¿verdad? Que son agregados de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene esa propiedad de que el impulso que transmite se transmite a nivel central a fuerza, requiere un relevo y después el relevo emite la señal final para terminar en estructuras involuntarias como el control del músculo liso de las vísceras, como el control del músculo cardíaco, ¿sí? O incluso la secreción de glándulas, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que de los elementos celulares del tejido nervioso, pues el más importante, ¿verdad? Pues son las neuronas, ¿verdad? Son los cuerpos neuronales, lo más llamativo, ¿verdad? Y no solo por el tamaño, sino por todo lo que traen atrás, la neurofisiología, ¿verdad? Lo hace un tema muy interesante, ¿verdad? Todo lo que esconden las neuronas. Pero fíjense que las neuronas no están solas, ¿verdad? Comparten el ambiente con un grupito de células que les sirven de apoyo, que les sirven de protección, que ayudan a que este ambiente se mantenga, ¿verdad? Estable. Estas células de apoyo, de protección al tejido nervioso, se le llaman células de la glía, o también se le conocen como células neurogliales, que de hecho son más abundantes que las mismas neuronas. Se dice que hasta 10 veces más, hay 10 veces más glía que neuronas. Entonces, pues obviamente una parte del tema, cuando platiquemos de las células, ahorita en unos minutitos, pues nos vamos a entretener hablando de esa glía, ¿verdad? El origen del tejido nervioso a nivel embriológico, a lo mejor ya llevaron por ahí unos primeros temas, ¿verdad? El origen a partir de un epitelio especial que forma una estructura llamada tubo neural en el embrión, ¿verdad? Y este epitelio especial, que en realidad es un neuroepitelio, ¿sí? Que en un inicio pues va a formar la famosa placa de engrosamiento en la parte posterior, que es la placa neural, y posteriormente el tubo neural. El tubo neural pues va a originar muchísimas cosas relacionadas al sistema nervioso central, ¿verdad? Que es el cerebro, la médula espinal, el tallo, ¿verdad? Y aparte de lo que es todo este tubo neural, podemos encontrar un pequeño grupito de células, que encontramos a los lados del tubo neural, que le llamamos células de la cresta neural, ¿sí? Son como pequeñas masitas de células a los lados y también tienen efecto formando estructuras pertenecientes al tejido nervioso, ¿verdad? Por ejemplo, de la cresta neural se originan los famosos ganglios que les decía ahorita, los ganglios nerviosos, los ganglios del sistema nervioso autónomo, donde están estas células de relevo, ¿verdad? Incluso agregados neuronales que están dentro de la pared de vísceras, como en el tubo digestivo. Pero algo interesante que tiene la cresta neural, pues, obviamente relacionada con el tejido nervioso, es que pueden originar algunas otras células que en teoría, ¿verdad?, no relacionaríamos con el tejido nervioso, como por ejemplo los odontoblastos. Los odontoblastos son células del diente y se encargan de producir la dentina, que es un elemento importante de la estructura del diente.
que obviamente pues ustedes van a decir, bueno, eso no tiene nada que ver con el tejido nervioso. Las células cromafines son células que tienen características neuroendocrinas, que están en el tubo digestivo y en la vía respiratoria, o incluso los melanocitos de la piel, los melanocitos que se encargan de producir pigmento, ¿verdad? La cresta neural también es un elemento importante de el sistema nervioso a nivel embriológico, ¿verdad? Por el origen que da a los ganglios nerviosos, pero algunas estructuras ya en la vida adulta no tan relacionadas también pueden originarse de ahí, como les digo, odontoblastos, células cromafines o melanocitos de la piel. Y les digo, el tubo neural y la cresta neural son muy importantes, los dos, ¿verdad? Tan es así que si algún elemento, incluso de la cresta neural, falta, o sea, puede conllevar a una enfermedad, y obviamente si falta, pues obviamente a una enfermedad congénita. Y aquí les pongo el ejemplo de un defecto en donde no se da esa correcta, porque otra cosa que tienen las células de la cresta neural, pues muchas de ellas migran y se trasladan a muchos órganos, pues a fin de cuentas donde van a permanecer en la vida fetal y en la vida adulta, ¿verdad? Ya sea, les digo, a la pared de las vísceras, hacia los ganglios nerviosos, se da un proceso de migración, ¿verdad? Todo eso pues ya predestinado genéticamente. Entonces, les digo, es tan importante incluso la cresta neural, tan poquitas que son estas células, pero muy importantes, que incluso si no se da una migración adecuada, refiriéndome al grupito de células de la cresta que van a originar los plexos nerviosos en la pared de las vísceras y sobre todo el tubo digestivo, se origina una enfermedad que se le llama enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito. Aquí, las células de la cresta neural no migraron adecuadamente a la pared del intestino, obviamente no se quedaron en la pared, se perdieron en el camino, y ese control autónomo, ¿sí? Ese control autónomo del intestino, pues se pierde, no hay control autónomo. Entonces, ¿qué pasa con el intestino? Pues no tiene peristalsis adecuada, o de plano, no hay peristalsis en él, y obviamente pues empieza a acumular desechos, y se empieza a crecer y a crecer y a crecer, y forma lo que se le llama megacolon congénito, que es una enfermedad que obviamente pues se diagnostica en etapas tempranas de la vida, los bebés, bebés que pues prácticamente no van al baño, incluso hay una variante de esta enfermedad en donde no es tan fuerte, ¿sí? Se da una migración incompleta de los elementos de la cresta neural, y en algunas zonas sí tienen células autónomas, en otras zonas no. Entonces el intestino pues medio funciona, por decirlo así. Otra cosa que tiene la enfermedad de Hirschsprung es que a veces la migración no se da en todo el intestino. Hay zonas en donde sí, zonas donde no, o solamente una parte, o una forma grave de la enfermedad de Hirschsprung, en donde la migración de las células de la cresta neural que formarán estas neuronas autonómicas, pues no se da en todo el colon. Y tristemente estos bebitos terminan en cirugía pediátrica y a veces pierden por completo todo el intestino grueso, porque pues de plano hay una agangliosis congénita, no hay células ganglionares porque no se da esta migración. Obviamente, este intestino, ¿verdad? Pues no tiene peristalsis, ¿verdad? Simplemente acumula materia fecal, el intestino se dilata y obviamente se hace grandote, ¿verdad? Por eso la palabra de megacolon congénito, ¿verdad? Entonces, todos los elementos que forman el tejido nervioso, todos, absolutamente todos, son importantes y tienen funciones precisas. Si alguno de ellos falta, pues obviamente se va a traducir con enfermedad. Rápidamente, esta es una imagen de la pared del intestino. Todo esto que se observa, estoy aquí, déjenme les pongo el punterito. Toda esta zona de aquí corresponde a la pared del músculo liso de un segmento del colon, del tubo digestivo, y este nidito de células que se ve aquí en el centro, que se ven más pálidas, corresponden a esas neuronas, ¿sí? Neuronas del sistema nervioso autónomo que son importantísimas para propiciar la peristalsis. Entonces, ¿qué pasa cuando estas células, porque estas células no se desarrollaron aquí, estas migraron de la cresta neural? Cuando no se da esta migración adecuada de las células de la cresta, pues obviamente estas células no existen aquí en la pared, y es cuando se da el megacolon congénito, ¿verdad? Obviamente ustedes van a decir, oye, ¿cómo llegan al diagnóstico? Pues obviamente se ayuda uno con estudios de imagen, y pues el diagnóstico final de la enfermedad de Hirschsprung pues requiere forzosamente una biopsia de intestino para poder identificar pues que están pues ausentes estas células ganglionares, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, pues vamos a platicar de cada uno de los elementos celulares de
El tejido nervioso, pues hablamos primero de los más importantes, que son las neuronas, ¿verdad? Pues definitivamente pues, son las células encargadas de recibir y transmitir impulsos, ¿verdad? Pues las neuronas llaman mucho la atención, pues por el tamaño que tienen, ¿verdad? Suelen tener un cuerpo celular muy prominente, aunque también existen neuronas pequeñitas, ¿verdad? El cuerpo celular de una neurona también se le conoce como soma o pericarion. Entonces, cuando yo les diga, es que el pericarion, me estoy refiriendo al cuerpo celular, al cuerpo de la neurona. Y les digo esto porque lo que abarca la neurona, pues pueden ser muchas partes. O sea, si nos vamos a las terminaciones, nos vamos a las dendritas, nos vamos al axón, el cuerpo puede estar muy lejos de donde está el axón y muy lejos de donde están las dendritas, ¿no? Entonces es importante reconocer cada región, ¿no? El cuerpo, que es el somo pericardio, y obviamente las prolongaciones, dendritas y axón. Aquí está. Del cuerpo neuronal se proyectan las famosas prolongaciones. Tenemos primero las dendritas, que son las que se encargan de recibir estímulos, ya sea de otras dendritas o de otros axones, ¿eh? Se sabe que cada neurona posee solamente una terminal axonal, ¿verdad? Que es la que se encarga de transmitir los impulsos del cuerpo neuronal. Y estos impulsos pues, pueden terminar en otra neurona, enviando una señal a otra neurona, enviando una señal hacia célula de músculo o hacia la pared de alguna glándula, etcétera, 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 ¿verdad? Tenemos algunas de las primeras imágenes de lo que es el tejido nervioso. Esta es una imagen con hematoxilina y eosina. Se ve media palidona, pero bueno, ahí se alcanza a ver un poquito. Vean, núcleos en morado, citoplasmas en rosa. En este caso, las neuronas que yo estoy ejemplificando en esta fotografía, aquí está una, aquí está otra, acá está otra, otra más. Son neuronas redonditas que parecen como pelotitas, como balones, ¿verdad? Vean el núcleo central. Por fuera, pues se observan otros núcleos ahí acompañando a las células, a estas células de tejido nervioso. Entonces, en esta imagen les muestro la forma que tiene una neurona redondita, ¿verdad? Y con una coloración con hematoxilina y eosina. Esta es otra imagen de tejido nervioso, ¿verdad? Aquí la neurona, esta por ejemplo sí se ve como redondita, esta se ve más como triangular, como piramidal, ¿verdad? Vean todo lo que abarca el núcleo es todo esto y el nucleolo prominente. Una característica de la neurona, aparte de su tamaño, es que el núcleo es muy grande y tienen por lo regular nucleolos prominentes. Se remarcan como una bolita intensamente morada en el centro del núcleo. Entonces, todo lo que abarca el núcleo, obviamente, otra característica, les va, de la neurona, está en la cromatina del núcleo. La cromatina del núcleo es una cromatina clara, es una cromatina dispersa, que quiere decir que tiene mucha heterocromatina, muchísima heterocromatina. Y aquí está en el centro lo que es, les digo, el nucleolo. Ahorita vamos a revisar que es todo este material granular que está por fuera del nucleolo. De hecho, ya aquí viene hasta incluso la definición o el nombre. Algunos de ustedes, si ya le dio una pasadita al tema, pues ya sabe a lo que nos estamos refiriendo con esto, este material granular en el citoplasma que se pinta igual como el núcleo de una coloración morada, que se les llaman cuerpos de Nissl. Vean incluso las células que están por fuera, que son las células acompañantes, las células de la glía. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son. Esta es otra imagen de tejido nervioso. Esta es una imagen con una técnica especial. Pues sí, ¿verdad? Ya aquí no tenemos los núcleos en morado, citoplasmas en rosa, tenemos un fondo cafezoso, pero llama la atención una cosa. El tejido nervioso es un tejido en donde su principal soporte son las prolongaciones. De hecho, por eso el tejido nervioso es un tejido muy friable. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tener o de haber ido a alguna sala de autopsias o haber ido al CEMEFO y ver a lo mejor una necropsia y haber tenido en sus manos tejido cerebral o médula espinal, es un tejido muy friable, se deshace muy fácil en las manos, ¿verdad?
el tejido nervioso prácticamente se soporta, se mantiene por sus mismas prolongaciones. Entonces, imagínense que las neuronas, los cuerpos neuronales simplemente descansan, simplemente soportan, se quedan flotando, por decirlo así, entre comillas, entre las puras prolongaciones de las demás células. Todo el tejido nervioso son prolongaciones. Es como si fuera una especie de bosque gigantesco, repleto de ramas por un lado, ramas por otro, y todas las ramas son las prolongaciones tanto de las neuronas como las de la glía. Esa es otra característica de las células que acompañan a las neuronas. La glía tiene muchísimas prolongaciones. Obviamente, esto con las técnicas de rutina de hematoxilina y eosina no se ven, pero pues hay técnicas especiales como esta, que es una técnica a base de sales de oro, ¿sí? El tejido nervioso también lo podemos impregnar con sales de oro, como el cloruro de oro, ¿sí? Y esta técnica, ¿sí?, capta muy bien, ¿sí?, se adhiere muy bien a las prolongaciones y hace que se vea como toda una especie de enramado, una especie de ramerío. En todo el fondo se ve todo fibrilar, todo lleno de fibritas, ¿sí?, como si hubiera muchas ramitas, y todas estas ramitas son las prolongaciones del tejido nervioso. De hecho, aquí se ve la neurona de aspecto como triangular, como romboidea. Aquí está el núcleo, nucleolo en el centro prominente, mucha eucromatina, por eso es un núcleo claro, y vean las prolongaciones cómo salen, ¿sí? Entonces, nosotros el tejido nervioso, con hematoxilina H y E podemos ver las características básicas, sí, pero las prolongaciones, lo que más nos sirve son las sales de oro, como el cloruro de oro, o en el caso, para poder identificar la mielina, podemos buscar una técnica como lo es el azul Luxol, lo vamos a ver más adelante, que esa nos sirve mucho para identificar un elemento importante en el ambiente de tejido nervioso, que es la mielina. Está el cuerpo de la neurona, pues es la región más notable de ella. La mayor parte del citoplasma, con todo y esto, a pesar de que el cuerpo de la neurona sea muy grandote y ustedes lo ven, dicen, ay, ese cuerpo de la neurona es muy prominente, no todo el volumen del citoplasma está ahí. La mayor parte del volumen citoplásmico lo tenemos en las prolongaciones. El núcleo, pues les digo, es un núcleo central con una cromatina dispersa. Esto quiere decir que tiene mucha eucromatina y nucleolos prominentes. Aquí lo tenemos en un esquema. Se observa una neurona redonda. Todo esto sería el núcleo. De hecho, el núcleo ocupa un buen volumen de lo que es el soma. Vean la cromatina dispersa, mucha eucromatina. Aquí está lo que es el nucleolo prominente, ¿verdad? Y por fuera, bueno, pues todos los organelos con los que cuenta cualquier célula, ¿verdad? Lo que ustedes quieran, mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, ¿verdad? Obviamente hay algunos organelos que en la neurona están mucho más desarrollados comparados con otras células, Ahorita los vamos a ir revisando qué elementos de los organelos son más prominentes en la neurona o que llaman mucho la atención. Y yo creo que empezamos hablando de el componente de la síntesis de proteínas. Yo creo que de todos los elementos de organelos, orgánulos celulares, la batería de la síntesis de proteínas de la neurona es la más prominente, ¿sí?, incluso visible con hematoxilina y eosina. De hecho, ya lo vimos ahorita en la fotografía. El citoplasma de la neurona tiene mucho retículo rugoso, muchísimo, ¿sí? Y si hay mucho retículo rugoso, hay mucha síntesis de proteínas y también es posible que encontremos muchos polirribosomas. Acuérdense que cuando hay polirribosomas se está dando una síntesis de proteínas a altas velocidades, ¿verdad? Se requieren muchos ribosomas. Entonces, cuando se aglutinan este retículo rugoso y esos polirribosomas forman áreas en donde se capta más la hematoxilina, obviamente, y da una coloración basófila en ese sitio, ¿verdad? Por esa aglutinación, ¿verdad?, en el citoplasma, y forman un material, que ya lo vimos ahorita vamos a ver otra vez, un material granular, citoplásmico, basófilo, que recibe el nombre de cuerpos de Nissl. Entonces, los cuerpos de Nissl representan el retículo rugoso prominente y muchos polirribosomas, y se observa como un material granular basófilo. Vean esta fotografía, muy interesante porque es una fotografía con mucho acercamiento
¿sí? Con aceite de inmersión, para que vean el cuerpo neuronal, una neurona gordita, redondita. Vean en el centro el núcleo, todo esto abarca lo que es el núcleo. Vean el nucleolo prominente. Y aquí tenemos, ¿verdad? Lo que es la cromatina, les digo, predomina mucho la eucromatina. Ahora ustedes préstenle atención al citoplasma. El citoplasma se observa granular, ¿sí? Muy granular, con un material basófilo, ¿sí? Disperso, que les digo forma estos granulitos morados, ¿sí? Este material granular basófilo pues representa lo que son los cuerpos de níquel. Y los cuerpos de níquel no es más que el retículo rugoso y poliribosomas, ¿sí? Entonces, un material granular morado basófilo. Se dice que el retículo rugoso no existe en el sitio donde se origina el axón, que es a lo que se le llama como montículo del axón o el famoso cono axonal, ¿verdad? Pues obviamente otro elemento también muy desarrollado en las neuronas también es el retículo endoplásmico liso, que en el caso, ¿verdad? De las neuronas recibe el nombre de cisternas hipolemates, ¿sí? Cisternas hipolemates. También tenemos un aparato de Golgi muy desarrollado, prominente, con múltiples cisternas, por eso les digo, o sea, toda la batería de síntesis proteica está muy desarrollada en las neuronas, ¿verdad? Hay múltiples mitocondrias, ¿verdad? Se dice que predominan en los extremos terminales de los axones, porque pues sí se necesita energía para ayudar a poder, pues ahora sí que hacer la exocitosis de los neurotransmisores, ¿verdad? Yo creo que de todos los organelos, los más dinámicos en el movimiento o en el desplazamiento, pues definitivamente son las mitocondrias, ¿verdad? Se mueven muchísimo a lo largo de las prolongaciones, ¿verdad? Incluso, como se dice, con el microscopio electrónico se puede ver que tienen un desplazamiento, ¿verdad? A lo largo de las terminaciones por medio de microtúbulos. Acuérdense que los microtúbulos son los elementos de la célula que ayudan al movimiento de organelos, ¿verdad? Entonces, pues las mitocondrias suelen ser muy prominentes en las neuronas, incluso desplazándose mucho en cada uno de sus elementos. También tenemos inclusiones, ¿verdad? Algunas neuronas en ciertas partes del tejido nervioso, y me refiero en el sistema nervioso central, pueden acumular metabolitos de la melanina, que de hecho estos metabolitos de la melanina forman un pigmento café. Esta melanina especial se le llama neuromelanina, ¿verdad? Y lo encontramos en una zona que se llama sustancia negra del mesencéfalo y en el locus ceruleus, ¿verdad? Aquí llama la atención porque son neuronas con un citoplasma, con un material cafezoso como la melanina, como la que hay en los melanocitos, ¿verdad? Se dice que esta neuromelanina, ¿verdad?, se acumula como un producto accesorio, ¿sí?, relacionado con la síntesis de neurotransmisores, ¿verdad? Podemos encontrar también como pigmentos en las neuronas la presencia del famoso pigmento pardo o pigmento del envejecimiento. No es raro, ¿verdad?, en las personas ya viejitas cuando nos mandaban los especímenes de autopsia, aparte de que se observaba el cerebro atrófico, ¿verdad?, disminuido de tamaño, ¿verdad?, por esa atrofia cerebral, por el envejecimiento. Al momento que tomábamos los cortes histológicos en las neuronas podemos ver una gran cantidad importante de pigmento de lipofuchina, ¿sí? Entonces, entre más grande esté la persona, por lo regular arriba de 70 años, se pueden observar ya acumulados en el citoplasma un pigmento pardo, un pigmento dorado, que es ese pigmento del envejecimiento de lipofuchina. En algunas células también se puede identificar pigmentos a base de hierro, ¿verdad? Y también se ven con mayor edad, en personas con mayor edad. Citoesqueleto, sí, el citoesqueleto de las neuronas pues muestra las famosas neurofibrillas, ¿verdad?, compuestas por neurofilamentos con un espesor de 10 nanómetros, ¿verdad? Les digo, pueden ser vistas en el cuerpo de la neurona y en las prolongaciones, ¿verdad? Entonces, un elemento importante dentro del citoesqueleto son las neurofibrillas. Y que no se les olvide que el filamento clave, el filamento intermedio clave de las neuronas son los famosos neurofilamentos.
¿Por qué les digo esto? Porque los filamentos intermedios ayudan a distinguir una estirpe de otra. ¿Por qué? Porque la glía tiene un filamento intermedio diferente al de las neuronas. Ustedes van a decir, bueno, pues si es tejido nervioso, pues todos tienen neurofilamentos. Y no es cierto. Solamente las neuronas tienen este filamento intermedio, que son los neurofilamentos, y la glía tiene un filamento intermedio diferente. Ahorita lo vamos a ver. Otras estructuras vistas en el citoplasma, pues los neurotúbulos, ¿verdad? Que es la manera más rimbombante, pero siguen siendo los microtúbulos, pues que son útiles en el transporte a lo largo de las prolongaciones. Aquí tenemos una imagen con la microscopía electrónica. Acuérdense que es una imagen en 2 dimensiones. Microscopio electrónico de transmisión. Vean esta neurona de aspecto como romboidea. Aquí se puede observar. Todo esto es el núcleo. Vean cómo tiene mucha eucromatina, nucleolo prominente y pues obviamente distintos organelos. Por fuera está todo el ambiente con las prolongaciones. ¿Verdad? Ok. Déjenme, les mando ahorita otro link para continuar porque ya nos quedan unos segunditos. ¿Sale, vale? Ahorita se los paso. Ya no me conoces. Ok. Bien, muchachos, vamos a continuar. Ok, vamos a ver. Admitir. Vámonos. Entonces, revisábamos esta imagen con el microscopio electrónico de transmisión para que vean ustedes un cuerpo neuronal de forma como romboidea. Les digo, lo más llamativo que tiene el cuerpo neuronal, aparte del soma o pericardio, pues obviamente es un núcleo, gran núcleo, con mucha eucromatina y nucleolo prominente. Ok, hablemos entonces un poquito de las prolongaciones. Dendritas son formaciones de la membrana que tienen una función receptiva, que quiere decir que captan el estímulo. Las dendritas son muy llamativas porque pues, en algunas ocasiones pueden ser tan prominentes que forman grandes ramificaciones que incluso parece como si estuvieran viendo un árbol repleto de ramas porque tienen muchas dendritas, ¿verdad? En las dendritas también encontramos en la base de ella algunos organelos. Muy abundante a nivel de las dendritas, pues la presencia de mitocondrias. A nivel de las dendritas también es posible encontrar protrusiones en la superficie, también con el objetivo de que se incremente el área de contacto, ¿verdad? Estas protrusiones en la superficie se les llaman espinas, ¿verdad? Y obviamente, pues, les digo, incrementan esta área de contacto. Hay algunas células, como por ejemplo las células de Purkinje, que están en el cerebelo, que tienen mucho contacto con neuronas de otro sitio, mucha interacción, y muestran grandes cantidades de dendritas, como si fuera todo un árbol, y repletos de espinas aparte, para incrementar más el área de superficie. Se dice que las dendritas suelen disminuir con la edad y con las personas que sufren de desnutrición, sobre todo con los niños, ¿verdad? En las primeras etapas de la vida, el proceso de crecimiento y la alimentación en el niño debe ser algo muy vigilado, porque si no se da la captación adecuada de nutrientes y hay una desnutrición muy severa, sí tiene repercusiones con el tejido nervioso. Y uno de ellos está a nivel de las dendritas. Y algo que pues inevitable, ¿verdad? Conforme vamos avanzando con la edad, existe una mayor posibilidad de que se vayan perdiendo las dendritas pues, por la atrofia del cerebro, pero mucho de esto puede ser evitado, porque acuérdense que el cerebro tiene cierta plasticidad para poderse adaptar a como ustedes lo utilicen, de acuerdo así, oferta-demanda, ¿verdad? Si la persona es una persona que tiene habilidades visuales y la sigue manteniendo, o habilidades de la lectura, o habilidades de cierto tipo de ejercicios, así tenga 50, 60 años, esa zona, ese sitio que utiliza del cerebro se va a seguir manteniendo y no va a tener atrofia, y las dendritas van a seguir manteniendo sus conexiones. Entonces, mucho del funcionamiento del cerebro, conforme se va acercando las etapas mayores de la vida, depende de cómo lo usen, ¿sí? Es lo que es la plasticidad y el cerebro sigue manteniendo, ¿verdad?
esas habilidades, y obviamente las dendritas, que son importantes en esto, pues también siguen manteniendo. Por eso lo que dicen en las personas que tienen riesgo de tener Alzheimer, pero si son personas que se mantienen activas en el sentido de que la lectura, la información, leer mucho, pues obviamente las posibilidades de llegar a desarrollar el Alzheimer disminuyen mucho. ¿Verdad? Entonces, y todo esto se debe a la plasticidad. Entonces, mucho de esto depende de las dendritas. Aquí está, vean, algunas de las figuritas, lo que es el cuerpo neuronal, obviamente todas las dendritas que tiene, lo que es la estructura del axón, ¿verdad? Que les digo, el axón puede terminar ya sea en un cuerpo dendrítico, en una célula muscular, en una pared de una glándula, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos el axón, o también llamado cilindro eje, ¿verdad? Pues obviamente surge como una prolongación única, delgada, y suele extenderse en distancias muy variables. El axón puede extenderse en unas cuantas micras, 100, 200 micras, o hasta longitudes que pueden ser de hasta 1 metro. Entonces, imagínense ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, los axones que vienen en el nervio ciático, es uno o el más grueso de todos los nervios, ¿verdad? Que pues transmiten los axones que tienen el control sobre los músculos de la extremidad inferior, ¿verdad? Pues obviamente esos axones, pues es esperado que sean axones muy largos. Y más si la persona aparte se acarrea, pues que es una persona de estatura, pues todavía más, ¿verdad? Entonces, los axones, pues les digo, pueden tener distintos tamaños, pueden ser cortitos o pueden ser incluso muy largos. Algunos axones también tienen ramas colaterales o incluso arborizaciones. ¿Qué quiere decir esto? El axón se ramifica y forma muchas ramitas terminales para tener más sitio de contacto. Esto lo vemos en el tejido muscular, por ejemplo, y eso ya lo van a revisar ustedes más adelante. En el control que tiene el sistema nervioso somático, no es el mismo control, por ejemplo, en la contracción, no sé, del músculo recto anterior, al control que puede tener los músculos, no sé, intrínsecos del pulgar, por decirlo así. Pues obviamente el tipo de movimientos más finos, ¿verdad? Pues obviamente el control nervioso debe ser mayor en los músculos del pulgar y obviamente las ramificaciones, las ramas terminales o las arborizaciones van a ser mucho mayor al control que necesitas en los rectos anteriores, por decirlo así, ¿verdad? Entonces el axón también tiene esa propiedad, ¿verdad? De en su parte final ramificarse e incluso formar arborizaciones terminales, pues obviamente para tener un mayor sitio de contacto y de control, ¿verdad? Y aquí tenemos algunas imágenes de algunos cuerpos neuronales. Algunos utilizan la estructura del axón para poder clasificar a las neuronas en los famosos tipos de neurona unipolar o pseudo-unipolar, que la neurona bipolar, que la neurona multipolar, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Y aquí incluso les menciono, aquí está en la parte derecha, inferior, la célula de Purkinje, que les digo que es una célula que llama mucho la atención porque parece como si fuera un árbol repleta de tentáculos y ramificaciones. Así es el aspecto de la célula de Purkinje, que tiene muchísimas conexiones. Es una célula especial que ubicamos en el cerebelo. De hecho, es una de las neuronas más grandes que existen y es una neurona muy llamativa en los cortes histológicos. Les digo, ojalá y tengamos la oportunidad de que ya esto se reanude el próximo mes y ya con tiempo, poco a poco. En teoría son muchas sesiones de laboratorio, pero como pues, el módulo dura mucho tiempo, pues va a haber espacio para todos, como quien dice. Y tenemos por ahí un corte de cerebelo muy bonito y se pueden observar las células de Purkinje muy llamativas. De hecho, el material de tejido nervioso para el laboratorio es un material muy interesante y muy bien preservado que tienen ahí en la escuela. Pero bueno. Ok. Entonces, el montículo del axón, pues es la región más notable, ¿verdad? En su origen, ¿verdad? Que es la parte donde se origina en el cuerpo de la neurona, que es lo que le llamamos el cono axonal, forma una especie de pirámide, ¿verdad? Desde el inicio del origen del axón hasta el inicio de la vaina de mielina se le conoce como segmento inicial del axón. Se dice que este segmento inicial, ¿verdad?
a nivel de las definiciones de la neurofisiología, también se le llama zona desencadenante en espiga. Dentro de la neurofisiología se sabe que todos los impulsos se juntan en este sitio, en este segmento inicial, ¿sí? Y luego se transmiten a lo largo del axón. Acuérdense que los impulsos que se transmiten a lo largo del axón pueden ser impulsos excitadores o pueden ser impulsos inhibidores, ¿verdad? ¿Ok? La membrana celular de las células de la glía, y específicamente de dos tipos, me refiero a la célula de Schwann y al oligodendrocito, se encargan de formar cubiertas, ¿sí? Cubiertas para los axones, ¿verdad? La mielina, que surge como una envoltura de la membrana celular, es la responsable de darle a los axones, cuando están acumulados en grandes volúmenes, una coloración blanquecina brillante. Por eso el tejido nervioso tiene esa coloración. Cuando se observa, les digo, si ustedes lo ven incluso fijado con formol en fotografías de un atlas o en un espécimen de autopsia, muchas partes del tejido nervioso suelen verse blanquecinas. Y esto se debe a la gran carga de mielina que hay. La mielina genera esa coloración blanco brillante. De hecho, hay un concepto dentro del tejido nervioso que ya se los adelanto ahorita, que es el concepto de sustancia blanca. La mielina, pues por eso le dan esa denominación de sustancia blanca y se debe a esto, a la presencia de mielina. Y en realidad cuando está en grandes cantidades da esta coloración. A ver, denme un segundito. Ok. Pero no todo en el tejido nervioso, no todo en el tejido nervioso contiene mielina. También existen axones, terminaciones axonales que carecen de la mielina y que solamente tienen una cubierta de membrana nada más, pero son una cubierta simple. Más adelante, cuando hablemos de la estructura fisiológica morfológica de la mielina, pues vamos a conocer que la mielina sí es una envoltura de membrana, pero es una envoltura de membrana que le da varias vueltas al nervio, como formando varias capitas, como si estuvieran viendo capitas de cebolla. ¿Sí? Esa es la mielina real. Pero hay axones en donde no se da este proceso. Simplemente la membrana de las células de la glía forma nomás una capuchita, sin darle vueltas como si estuviéramos viendo capitas de cebolla. Este grupo de axones que no tienen una capa real de mielina, se les llaman axones desmielinizados. ¿Sí? Carecen de cubierta mielina. Y este es el concepto que les expliqué ahorita, muy importante, ¿verdad? La presencia de esta mielina nos permite dividir el tejido nervioso en dos sustancias, la sustancia blanca y la sustancia gris. Yo creo que los dos conceptos más importantes de la histología básica del tejido nervioso son estos, la presencia de dos sustancias. Entonces, ya se los voy adelantando. Ahorita que terminemos de revisar todas las células, después de que terminemos de revisar las células, vamos a platicar de las sustancias. Ya las sustancias ya nos hablan de todas las mismas células interactuando. Y después de que hablemos de las sustancias, ahora sí vamos a conocer cada uno de los órganos, ¿verdad? Ya por capas, para que me entiendan mejor. Entonces, esta mielina es muy importante porque de plano nos permite dividir el tejido nervioso en dos y llamadas sustancias. Sustancia gris y sustancia blanca. Obviamente, la sustancia blanca es la que tiene la mielina. Entonces, además de conducir el impulso, pues una función importante del axón es el transporte, ¿verdad? A lo mejor sí, todos nos vamos con la idea de que, sí, el axón transmite el impulso excitador, el impulso inhibidor, pero también a lo largo del axón se mueven un montón de cosas. Imagínense ese axón que mide 30 centímetros, 20 centímetros. Hay un transporte importantísimo de materiales para la formación de los neurotransmisores, ¿verdad? O incluso elementos que ayuden a brindar energía, ¿verdad?
todo este movimiento de sustancias, todo este movimiento de materiales, es a lo que se le conoce como el transporte axonal, ¿sí? El transporte axonal, pues obviamente se da de dos maneras. Ahora sí que del centro a la periferia y de la periferia al centro. Obviamente el transporte anterógrado es el que va del centro o del soma a la periferia, a la parte final, y el que recibe de la parte final hacia el centro sería el transporte axonal retrógrado. ¿Qué tiene interesante el transporte axonal? Y esto mucho lo van a revisar en la parte de fisiología o la neurofisiología, son las velocidades del transporte. Porque una cosa es el impulso nervioso, porque obviamente el impulso nervioso es a altas, muy altas velocidades, y otra cosa es el transporte axonal. El transporte axonal simplemente es el transporte de sustancias químicas y materiales, ¿verdad? Bueno, se sabe que existen 3 velocidades de transporte a lo largo del axón, ¿sí? Velocidad rápida, velocidad intermedia y la velocidad lenta. Les voy a poner el ejemplo, aquí está para que vean las velocidades. El más rápido de todos es el anterógrado. La velocidad es de 400 milímetros por día. Mientras que el más lento de todos es el de regreso, el retrógrado, con una velocidad de 0.2 milímetros por día. Esas son las velocidades del transporte axonal. Para que lo vean en comparativo. Obviamente el intermedio, pues lo ponemos a la mitad, ¿sí? Pero pues obviamente sepan y recuerden que el transporte axonal es muy diferente a la transmisión del impulso nervioso. Son dos cosas y dos eventos muy, muy distintos, ¿verdad? Y aquí está, el transporte axonal no solo distribuye materiales para la conducción nerviosa, sí hay más cosas, ¿verdad? Igual para la síntesis de neurotransmisores, sino también ayuda a proporcionar, ¿sí? Materia prima que conserve la estructura del esqueleto del axón. El esqueleto de este cilindro eje de este axón es un esqueleto muy bien desarrollado, principalmente conformado por los neurofilamentos que ya mencionamos, pero todo este esqueleto debe estar bien, bien mantenido, ¿sí? Si alguna zona requiere algún recambio de algún filamento, pues obviamente se sintetiza, se transporta y se coloca en ese sitio. Entonces, también el transporte axonal, aparte de mover sustancias químicas, nos sirve para asegurar la conservación del esqueleto de este axón, que también es clave. Microtúbulos, pues importantísimo para mantener el transporte a lo largo del axón. Y tenemos dos moléculas importantísimas que nos sirven como especie de gasolina para ayudar al desplazamiento de sustancias químicas. El mecanismo del transporte axonal anterógrado utiliza la proteína cinesina, mientras que el mecanismo del transporte retrógrado utiliza como gasolina a la proteína dineína. Entonces, estas dos sustancias son importantísimas en el transporte axonal, ya sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, cinesina, dineína. ¿Ok? Ahora sí, ya que hablamos de la estructura del soma, de todo lo que son las prolongaciones, ahora viene la clasificación de las neuronas de acuerdo a las prolongaciones, ¿sí? De acuerdo a la distribución de los axones, ¿no? Y tenemos los conceptos de neuronas bipolares, neuronas unipolares y neuronas multipolares, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de cómo es su estructura y pues las localizaciones, ¿verdad? Son conceptos que no debemos de olvidar. Empezamos hablando de las bipolares. Entonces, las bipolares cuentan con dos prolongaciones que surgen del cuerpo de la neurona. Una que es una terminación axonal, número 1, y 2, una terminación dendrítica, ¿sí? Las neuronas bipolares las encontramos en los órganos de los sentidos. Los encontramos en el oído interno, por ejemplo, en el caso de la audición y el equilibrio. Las encontramos en el epitelio olfatorio, en la cavidad nasal, en el epitelio gustativo, en la cavidad oral, y también la encontramos en la retina, en el ojo, ¿sí? En el órgano de la visión. Y aquí tenemos una imagen
de una neurona bipolar, para que vean ustedes ahora sí que los dos polos que tiene la neurona, un polo dendrítico y un polo axonal. Las neuronas bipolares, les digo, son características de los órganos de los sentidos. Esta es una imagen, por ejemplo, de una retina teñida con hematoxilina y eosina, ¿verdad? Aquí, a esta altura, encontramos un grupito de núcleos bien pegaditos unos con otros, ¿verdad? Es la estructura de las neuronas de la retina, neuronas bipolares, ¿verdad? De hecho, por acá se puede ver parte de un pigmento que también se deposita en la estructura de la retina, ¿verdad? Entonces, en el ojo tenemos un ejemplo de neuronas bipolares a nivel de la retina. Otro es el epitelio olfatorio. Con ustedes creo que no hemos llevado, o a lo mejor ya llevaron neumo. No van a llevar neumo apenas. Igual, en neumo vamos a platicar de lo que es la estructura del epitelio respiratorio y vamos a mencionar estas neuronas bipolares que están en la cavidad nasal. El oído interno, ¿verdad? El oído interno, con las estructuras importantes, ¿verdad? Lo que es el aparato vestíbulo coclear, ¿verdad? Aquí encontramos también, dentro de este oído interno, neuronas bipolares. Ok. Luego tenemos un grupo de neuronas que se llaman neuronas pseudo-unipolares, o algunos también les dicen unipolares, ¿verdad? Que del cuerpo del soma solamente surgen de ella una única prolongación. Pero más adelante esta prolongación se ramifica y se divide en dos, por eso le dicen pseudo-unipolar, porque al final, aun con todo y que surja como un solo polo, una sola terminación, termina ramificándose más adelante, ¿verdad? Estas neuronas pseudo-unipolares, ¿sí? Al momento de que se divide esta rama que surge del soma, va a formar una rama central, ¿sí? Que se transporta hacia el sistema nervioso central y una rama periférica que va hacia alguna parte del cuerpo en particular. Aquí lo tenemos, vean en la imagen. Aquí está lo que es el soma. Vean cómo surge de inicio una sola prolongación, pero posteriormente termina ramificándose en dos, ¿verdad? Una rama central y una rama periférica. Ahora ustedes van a decir, bueno, ¿y quién es quién? Por morfología, estas ramas son de tipo axonal, aunque ya bien identificado en la morfología gruesa, ¿verdad? ¿Sí? Ultraestructura. En la parte final de la rama periférica, ¿sí? Esta terminación de tipo axonal, ¿sí? Termina formando múltiples arborizaciones dendríticas. Entonces, la rama central se va a quedar como una rama axonal y la rama periférica, a fin de cuentas, va a terminar siendo dendrítica, sensitiva. El sitio de localización de las neuronas unipolares o pseudounipolares es el ganglio de la raíz posterior o el ganglio de la raíz dorsal. Y ahorita que están revisando algo de anatomía, pues ya van a ubicar que es el ganglio de la raíz posterior, ¿verdad? Que van ahí esta estructura como si fueran cuentitas de collar hacia la parte posterior y a los lados de la médula espinal, ¿verdad? Entonces aquí en el ganglio de la raíz posterior encontramos estas neuronas unipolares o pseudounipolares que son muy características porque son neuronas que parecen pelotas, redonditas, como si fueran bolitas, miren. Son neuronas grandes, pero redondas, como si fueran baloncitos. Luego tenemos las neuronas multipolares. De los tres tipos de las neuronas, pues estas son las más comunes. Pues obviamente esas neuronas tienen múltiples conexiones, tienen muchísimas dendritas, un solo axón. ¿Verdad? Dentro de la fisiología de las neuronas multipolares, pues se sabe que estas neuronas son neuronas motoras. En algunos sitios reciben nombres especiales, ¿verdad? Por ejemplo, las que están en la médula espinal, ¿sí? Las que están en la médula espinal también se les llaman motoneuronas. Sí, pues obviamente porque tienen la función motora y son importantísimas en el control, pues, de prácticamente todos los músculos voluntarios. Extremidad superior, extremidad inferior.
tronco, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, otra característica que tienen estas neuronas multipolares es que son de gran tamaño, son neuronas muy prominentes. Por ejemplo, las motoneuronas de la médula espinal se pueden llegar a medir varias micras, me refiero a 70, 80 o hasta 90 micras de diámetro, que es un tamaño muy grande. Y aquí lo tenemos en una imagen con hematoxilina y eosina. Vean ustedes el aspecto que tienen las neuronas multipolares, son neuronas de gran tamaño. Nomás para que se den una idea, el comparativo, miren, de aquí donde está el puntero hasta esta parte de aquí, más o menos como esta distancia, pudieran ser unas 80 micras aproximadamente. Simplemente vean los núcleos que están por fuera. Los núcleos de las células de la glía que están por fuera están chiquititos comparados simplemente con el puro núcleo de la motoneurona, que se den de lo prominentes y grandes que son. Esta es una imagen de la médula espinal y del asta anterior de la médula espinal, que es la que tiene esas motoneuronas. Entonces, estas neuronas multipolares suelen ser de gran tamaño. Entonces, también las neuronas, tomando en cuenta la morfología de las terminaciones, que fue la primera clasificación, bipolar, multipolar, unipolar, también tenemos una clasificación de acuerdo a la fisiología. Las neuronas pueden ser sensoriales, que también se les conoce como neuronas aferentes, ¿verdad? Las cuales son las que reciben impulsos de sus terminaciones dendríticas y obviamente se encargan de transportar la información al sistema nervioso central, obviamente cerebro, médula espinal, para su procesamiento. Neuronas sensoriales aferentes que captan estímulos. Tenemos las neuronas eferentes, ¿sí? Que son las neuronas que tienen un efecto motor. Sus impulsos se transmiten desde el sistema nervioso central, van a lo largo del axón y terminan, ¿sí?, enviando una señal, ya sea a otra neurona o a músculos, glándulas, al corazón, etcétera, etcétera. Esas son las neuronas motoras. ¿Ok? ¿Seguimos? También tenemos un tercer grupo de neuronas que sirven como interconectores de otras neuronas, ¿verdad? Enviando señales a neuronas entre sí. Estos conectores dentro del sistema nervioso central también reciben el nombre de interneuronas. Entonces, de acuerdo a la neurofisiología, tenemos neuronas sensitivas, aferentes, captan estímulos. Neuronas motoras, eferentes, emiten estímulos. Y las neuronas interconectoras o interneuronas. Ok. Eso es en relación a las células, bueno, consideradas más importantes del tejido nervioso, que son las neuronas, pero les digo, todo es importante. Ahora vamos a platicar de la población más abundante de células del tejido nervioso, que no son las neuronas, son las que sirven de apoyo, que se llaman glía o neuroglía. Aquí está, son células cuyas funciones sirven de apoyo metabólico, protector, forman parte de la barrera hematoencefálica, tienen un montón de misiones estas neuronas. Se dice que en el tejido nervioso pueden existir hasta 10 veces más glía que neuronas, ¿sí? 10 veces más glía que neuronas. ¿Cuáles son las células de la glía? Aquí está la lista. Los astrocitos, ¿verdad?, considerados las de mayor tamaño, oligodendrocitos, la microglía, que son las más chiquititas, las células del epéndimo, ¿sí? Así que son las que revisten las cavidades del tejido nervioso. Algo muy importante es que las células de la glía, obviamente vamos a platicar de cada una de ellas, vamos a conocer sus características, vamos a ver fotografías, etcétera, etcétera. Algo muy importante es que estas células no reaccionan ni propagan impulsos. Las únicas que tienen la propiedad de reaccionar y propagar impulsos son solamente las neuronas, nada más.
Pero estas celulitas de la glía tienen también capacidad de comunicación, pero lo hacen con una comunicación a partir de uniones, obviamente más primitivas comparadas con las sinapsis, obviamente no son verdaderas sinapsis, son uniones tipo de intersticio, ¿verdad? Es ahí con la manera en la que ellas se pueden comunicar, solamente con uniones de intersticio, ¿verdad? Pero ellas pues no tienen la misma propiedad de las neuronas de transmitir impulsos, ¿verdad? Ni obviamente emitir potenciales de acción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es muy importante. Ok, tenemos a los astrocitos. Los astros son células de la glía, son las de mayor tamaño. Y yo me atrevería a decir que aparte de las de mayor tamaño son las más abundantes. Si ustedes observan una imagen histológica de tejido nervioso y ven la neurona, porque la neurona siempre va a ser lo más llamativo, ¿no? Ustedes ven la laminilla y dicen, ah, mira, aquí están los cuerpos de las neuronas. Pues órale. Bueno, se ponen a ver el ambiente que está por fuera de las neuronas e identifican el siguiente núcleo que le sigue en tamaño. Ese es del astrocito. Tiene una característica muy parecida al de la neurona. Obviamente más chiquito, a lo mejor la mitad del tamaño, una tercera parte del tamaño de la neurona, pero son las más grandes de las de la glía. Y también tienen una cromatina abierta, una cromatina dispersa. Tienen mucha eucromatina. Los astrocitos los dividimos en dos grupos. Los astrocitos protoplásmicos o protoplasmáticos, que los encontramos en la sustancia gris del sistema nervioso central. Y los astrocitos fibrosos, que forman parte de la sustancia blanca. Obviamente, si yo observo una laminilla, un corte histológico, con HY, incluso hasta con aceite de inmersión, esta diferencia no la vamos a poder identificar. Les digo, estas son diferencias solamente con la morfología gruesa en el microscopio electrónico, ¿verdad? Y con la morfología básica de la hematoxina y eosina, pues no, esto no nos permite separar bien, ¿verdad? Cuál astrocito es uno de otro, ¿verdad? Pero sí es importante que sepan ese concepto. Protoplásmico, sustancia gris; fibrosos, sustancia blanca. Muy importante, el astrocito en su esqueleto tienen un soporte, ¿sí? Un soporte muy especializado de filamentos que se les llaman los filamentos propios de los astrocitos. Estos filamentos propios se conforman de una proteína llamada proteína glial ácida fibrilar, ¿sí? Entonces, no olviden que el filamento intermedio, entonces, de la glía, y pues obviamente de los astrocitos, es la proteína glial ácida fibrilar. Esas son sus siglas, PGAF. Aquí está algo de la morfología, los astrocitos protoplásmicos, ¿verdad? Que nuevamente, que no se nos olvide, protoplásmicos, gris; fibrosos, blanco. Bueno, protoplásmicos en la sustancia gris son células de aspecto estelar, como si simularan una estrella. Tienen muchas prolongaciones, pero con ramificaciones cortas. Esta sería una imagen de un protoplásmico para que me entiendan mejor. Tiene un aspecto como una célula, como una estrella. Vean cómo salen muchos picos de ella, como se ven viendo los picos de una estrella. Imagínense una piñata de estrella, como esas de Navidad. Entonces, es una célula de aspecto estelar con prolongaciones cortas. Y ven incluso cómo este astrocito, acuérdense, protoplásmico, sustancia gris, emite tentáculos que abrazan un vaso sanguíneo. Este es un vasito sanguíneo, ¿sí? Los astrocitos contribuyen a la formación de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Son muy importantes en la barrera hematoencefálica. Entonces, bueno, aquí les menciono protoplásmico. Aquí está. Las puntas de algunas prolongaciones de estos astrocitos terminan como pedicelos o piecitos, ¿sí? Que abrazan la estructura de los vasos sanguíneos, ¿verdad? ¿Sí? Estos pedicelos también se les llaman pies vasculares, ¿verdad? Incluso hay algunos astrocitos que tienen esta propiedad, ¿verdad? De dar prolongaciones, incluso hacia las meninges, fíjense. Ya ahorita que están llevando sus clases de anatomía, que van empezando, las meninges pues son las envolturas especiales de tejido conectivo que recubren al tejido nervioso, ¿verdad? Las meninges, estas sí son tejido conectivo,
las meninges ustedes las tocan y es como si estuvieran agarrando un cuerito, una cubierta, una membrana. Bueno, algunos de estos astrocitos emiten prolongaciones hacia la pia madre. La pia madre es una capa de esas meninges y contribuyen a formar una barrera que se le llama membrana pia madre miliar. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero bueno, vean cómo los astrocitos tienen muchas misiones. Aquí tenemos una imagen con el microscopio electrónico. Vean cómo el núcleo, este es el núcleo del astrocito, es un núcleo con una cromatina dispersa. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene mucha eucromatina. En algunos se puede ver en nucleolo, en otros no, pero sí, es clásico la cromatina dispersa, mucha eucromatina, y lo más importante es el que le sigue en tamaño, a las neuronas, ¿no? Vean, acá tenemos unos astrocitos protoplásmicos de este lado, en la fotografía inferior, del lado derecho, miren, prolongaciones cortas, ramificadas. Y el fibroso, este sí, tiene prolongaciones largas y prácticamente no ramificadas, pero lo que tiene la diferencia del fibroso es que sí tiene prolongaciones muy largas comparada con el protoplásmico. El protoplásmico es más que todo de aspecto estelar porque sus prolongaciones son cortas y las ramificaciones se quedan en esa parte, en esas mismas prolongaciones cortitas, pero este no. El fibroso sí tiene prolongaciones muy largas, ¿verdad? Además, los astrocitos se encargan de eliminar iones y remanentes del metabolismo neuronal, ¿sí? Tienen funciones tróficas, protectoras al tejido nervioso, ¿verdad? Protegen a lo que son las neuronas, ¿verdad? Ahora tenemos un fibroso. Ya vean la diferencia ustedes del que les presenté como protoplásmico en la sustancia gris, a diferencia de este fibroso que es el de la sustancia blanca. Este parece más como una araña con patas largas, miren. Ya no se ve tan estelar como el otro, tiene prolongaciones muy largas y prácticamente no ramificadas. Esta es una imagen de un astrocito fibroso, igual emitiendo los tentáculos, los pedicelos hacia el vaso sanguíneo. Okay. También los astrocitos contribuyen al metabolismo de energía dentro de la corteza cerebral, ¿sí? Liberan glucosa a partir de glucógeno almacenado. Los que se localizan en la periferia del sistema nervioso central ayudan a formar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, los astrocitos también tienen esa función de una función trófica a favor del tejido nervioso, liberando glucógeno, ¿sí? Y ayudando a formar la barrera. Bueno, eso es en relación a los astrocitos. La siguiente célula que vamos a revisar son los oligodendrocitos, importantísima en la glía. Ya prácticamente nos va a quedar un minuto, menos de un minuto para terminar. Sí, porque ya ahorita, déjenme, estoy viendo aquí el reloj.